Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Jurídicamente Hablando by Simó Abogados. Sabéis que uno de los objetivos de este programa, desde prácticamente su concepción inicial, era llevaros a una aplicación práctica y lo más amena posible todo lo que envuelve y rodea el mundo jurídico y el mundo legal. Y fruto de ello, muchas veces hacemos programas que yo creo que al final tienen una aplicación práctica muy sencilla en nuestro día a día, prácticamente, y en lo que hacemos no solo por la calle, lo que hacemos en casa, sino también lo que hacemos con nuestros dispositivos móviles. En muchos programas ya hemos hablado de esas consecuencias legales que pueda tener nuestro comportamiento en Internet, y hoy nos vamos a centrar en una que yo creo que nos va a hacer tener un programa especialmente entretenido, porque vamos a hablar de algo tan común. Estoy seguro que todos los que estáis al otro lado de la cámara alguna vez habéis visto uno, muchísimos, incluso habéis compartido, no voy a preguntaros cuáles, pero seguro que ha habido de todo, como son los memes. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de si realmente es algo que sea medible a nivel legal, si puede tener consecuencias, si no, y por supuesto en general pues nos vamos a plantear esa pregunta, si en Internet todo vale o si hay algún límite. Lo vamos a hacer por supuesto con un invitado experto en esta materia, pero antes quiero presentar pues, al jefe de esta fiesta. Al rey de los memes legales. ¿Qué pasa? Edu Simó, muy buena. Hola, Pedro, ¿qué dices? Yo creo que algún meme tú has compartido. No, hombre, claro, y mucho, y mucho. Y he hecho también alguno de ellos. ¿Tienes ¿no? favoritos? Porque sobre todo ahora con el tema de los stickers estamos creando ya cada vez Sí, más. no, en stickers tengo yo una obra de arte. Tengo una obra de arte en mi móvil, ¿no? Foto que pillo, foto que le hago un sticker. Edu, tenemos un invitado muy especial para hablar de este tema, que además creo que es profesor en un sitio en el que yo también he pasado unos cuantos años como estudiante, así que en ese sentido va a jugar en casa y quiero que lo presentes tú. Porque... Sí. Bueno, pues yo voy a presentar a una persona que bueno, fue compañero mío de clase estudiando Derecho y que él tomó un camino mejor que el mío y se hizo un doctorado, ahora mismo es doctor de Derecho con una mención internacional y es profesor en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde tanto tú como yo hemos pasado por esas manos y bueno, y también autor de un libro que le vamos a dar, o sea, me han traído un regalo, Pedro, que evidentemente lo voy a difundir porque es un tema encima del que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, primero voy a presentarlo, ¿no? Y luego hablamos del libro. Francisco Aranda Serna, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no he venido solo a hablar de mi libro, sino a compartir un rato con vosotros. Muchas gracias, Pedro, por la presentación y sobre todo a ti, Eduardo, por compartir este rato contigo, porque, coño, casi 10 años después nos volvemos a reencontrar aquí para pasar un rato y, bueno, hablando de derecho, que es lo suyo, así que muy agradecido de estar aquí. Francisco, por alusiones, él ha dicho que tú cogiste un mejor camino que él. ¿Lleva razón? Bueno, no. Al final cada uno, a él le gusta siempre, bueno, los juicios, los tribunales, y yo soy más, bueno, un jurista de aula, ¿no? De alumno y ya está, investigación. Vamos a hablar del tema, pero como este tema que estás planteando, este aspecto que sacas un poco a colación, me resulta especialmente interesante, quiero preguntarte si puede ser igual de excitante a nivel profesional esa otra parte del derecho, como es, como tú dices, estar al otro lado de los tribunales. Bueno, yo no he ejercido la abogacía, yo también por lo que hablo con Eduardo y con otros compañeros que sí se dedican a la abogacía, evidentemente el mundo de los tribunales pues, es mucho más emocionante. Al final, mi punto de vista es más teórico, más de investigación. A veces también es un poco frustrante porque uno estudia pues, muchos de estos conceptos de forma teórica, ¿no? Y luego a veces incluso atisba ciertas soluciones que no puedes poner en práctica porque no estás, no que no estés en la realidad, pero que no estás en esa visión práctica, sino que es más teórica, al fin y al cabo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Además, a la gente que estáis en tribunales, yo creo que un perfil como el suyo os viene genial, porque al final hay gente que teoriza sobre eso y seguramente bueno, pues, prepara una serie de documentación, de publicaciones que a vosotros seguramente os va a ayudar mucho en el día a día. Evidentemente nosotros tiramos pues, de mucha doctrina, que ya no solo los tribunales, sino personas investigadoras como Fran, que se meten a, bueno, quizá en cualquier campo en el cual nos sirve a nosotros para resolver cualquier tipo de litigio, pues evidentemente lo usamos como reflexión o lo usamos porque muchas veces citan mucha jurisprudencia que es interesante para nuestro interés. Yo creo que lo ideal quizás es un punto medio, ¿no? El punto medio, el que saber poder litigar y a la misma vez pues, tener esa capacidad, ¿no? de investigación, pues sería pues, un abogado perfecto. Evidentemente, a mí me pasa igual. O sea, yo soy quizás más de tribunales que quizás más de estar sentado en un despacho investigando. Quizás eso me cuesta mucho más. También es verdad que yo cuando me siento en mi despacho, el teléfono es prácticamente imposible. Los días que yo hago escritos de gran complejidad, recursos de casación, o preparo un juicio importante,
móvil silencio, móvil off, porque es que si no, no hay capacidad. Y luego me gusta más el desarrollarlo en un juzgado que quizá esa labor investigadora de buscar jurisprudencia y, pues, por ejemplo, pues, Fran, pues quizás esa ahí se mueve como pez en el agua. Fran, precisamente esa labor docente, esa labor investigadora te ha llevado a ser uno de los expertos en este tema en concreto, que además es un tema, luego vamos a entrar en preguntas en detalle, pero a rasgos generales, es un tema que está prácticamente naciendo, como aquel que dice, los memes llevan unos años con nosotros, pero a nivel legal está prácticamente en un estado embrionario porque no hay prácticamente legislación al respecto. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las nuevas tecnologías al final es como una herramienta, como si fuera montada en un Ferrari, ¿no? Y el derecho y toda la regulación va en un coche mucho más modesto, ¿no? Va detrás, ¿no? Y por mucho que quiera el derecho a alcanzar a las nuevas tecnologías, le es imposible, ¿no? Y a veces incluso cuando una nueva tecnología ya está asentada y el derecho intenta regularla, ya no tiene sentido. Pongamos de ejemplo que ahora el derecho fuera capaz totalmente de regular, por ejemplo, la red social, digamos, Twenty, ya la cual no es utilizada en absoluto, no tiene ningún sentido. Y ese es uno de los verdaderos problemas que existen, ¿no? Que el derecho cuesta mucho alcanzar las nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a entrar de lleno en ese tema, en los memes. Antes en la presentación lo decía, que yo creo que todos hemos compartido, hemos visto, tenemos en sticker seguro algún meme, no todos con connotaciones políticas, que muchas veces parece que nos lo llevamos ahí, cuando realmente un meme es prácticamente cualquier cosa que hay en Internet con una imagen y un texto. Y te quiero preguntar, los abogados siempre soléis vivir en esa frase que tanto os gusta, que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro. Aquí creo que estamos un poco en esa dicotomía, ¿no? En saber dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el derecho al honor. Bueno, pues es una pregunta muy compleja de responder porque al final el conflicto de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos que están en el mismo plano. Por ejemplo, en este caso, el derecho al honor y la libertad de expresión son derechos que están recogidos en la Constitución, en el 18 y el 20, y al final uno toma ciertas posiciones, ¿no? Puedes decantarte por la libertad de expresión o por el derecho al honor, pero claro, son posiciones que no pueden ser absolutas. Yo, por ejemplo, si tuviera que mojarme, probablemente me mojaría por la libertad de expresión, que quizás es una corriente con la que yo me siento más cómodo, pero ya digo, es muy difícil porque va a depender de las circunstancias, del caso. Hay otra frase muy dicha en la aula, ¿no, Eduardo?, que se dice que en matemáticas 2 y 2 es igual a 4, pero en derecho 2 y 2 puede ser 4, puede ser 5, puede ser 3. Yo abogaría siempre por la libertad de expresión, pero ya digo, depende del caso, depende de, por ejemplo, pues, si ha habido un insulto especialmente grave, si hay delito de odio, si la víctima está especialmente ofendida, o sea que al final depende de las circunstancias, no es una respuesta que tú puedas contestar de forma absoluta, ¿no? Porque, Edu, aquí, por ejemplo, hemos hablado de injurias y calumnias en este programa muchas veces. En un meme se puede cometer perfectamente un delito de calumnia. De calumnia quizá no, quizá más bien de injuria. Calumnia es cuando se te imputa a ti, bueno, sí, pero un meme de un político corrupto es una calumnia prácticamente. Sí, bueno, estás entre comillas insinuándole de que ha podido cometer un delito de robo, de hurto, de un delito de corrupción. Sí, ahora aquí Fran a lo mejor nos saca un poquito más de luz, ¿no? Yo, sinceramente, es que el derecho y las nuevas tecnologías van quizás a ritmos tan distintos, es decir, que la tecnología avanza tan rápido y nuestro derecho va tan lento, sobre todo en nuestro aspecto legislativo, ¿no? A la hora de regular y controlar todo esto. Es interpretable. O sea, un juez de un juzgado de instrucción de Madrid puede tener una postura sobre ello. Yo mismo, juez de Madrid, de otro juzgado de instrucción, puede tener una completamente distinta, ¿vale? La ley es la base y es interpretable. Entonces, claro, si no tenemos una ley que realmente ahonde un poco esa posibilidad de si un meme ha podido llegar incluso a invadir ese honor a esa persona, y ojo, hablamos de que hay que diferenciar una cosa, cuando es de una perspectiva civil, ¿vale? Que puede ser, pues, bueno, una demanda por perjudicar a tu honor, ¿vale? O un delito. Son cosas distintas. Un delito, para así decirlo, el derecho penal es la última ratio. La última ratio quiere decir que cualquier otra rama del derecho no debe ser eficaz para solucionar este problema. Y el derecho penal es lo último. Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque mucha gente se piensa que todo lo que se divulga por redes sociales ya automáticamente es delito. No, es más, incluso ese tipo de delitos, las injurias y las calumnias, son delitos de índole privado. ¿Qué quiere decir? Que previamente a la interposición de una querella, te requiere la ley que presentes una demanda de conciliación civil, ¿vale? En el juzgado de instancia o en el juzgado de paz, si tu pueblo no tiene juzgado de instancia, para intentar llegar a una conciliación. Si no se alcanza esa conciliación, se dicta una resolución que es como un certificado de no avenencia, no hay un acuerdo, y lo tienes que aportar en tu querella que presentes para resolver este presunto delito contra el honor, ¿vale?
Traducido, es un matiz que he hecho ahí. traducido un poco al cristiano medio, al final hablamos de cosas muchas veces tan leves que lo preferible es que las dos personas se sienten a hablar y se resuelva antes de complicar la cosa más, ¿no? Una conciliación. Lo que pasa es que muchas veces cuando presentas una demanda de conciliación, la gente está tan herida en su orgullo que pide una indemnización de 5 o 6 mil euros. La otra persona o ni va al acto de conciliación, porque no es obligatorio ir, o directamente dice, no, yo no hay acuerdo, tú presentas cualquier tipo de demanda o de querella. ¿Qué pasa? Que eso prospere no es tan sencillo. O sea que la injuria, por ejemplo, con publicidad, a grandes rasgos, sí es un delito, entre comillas, más serio, incluso es un delito público, pero que tenemos que estar en esas, que normalmente suelen ser cuestiones de índole civil, mayoritariamente. Y por lo que habla un poquito Fran, que es que va tan rápido la tecnología que cada día, ahora ha salido una inteligencia artificial china, ¿no? Sí. Pues, todavía ni el ChatGPT está siendo todavía, entre comillas, legislado por nuestros legisladores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos contra eso? No sé de qué forma nos podemos adaptar un poco a ese tren que tanto corre. Eso es algo que es difícil, la respuesta. A mí me gustaría añadir una cosa, que es que incluso no solo hay que considerar los factores jurídicos, sino que hay otros factores que no pertenecen al derecho que también influyen en este asunto. Por ejemplo, la propia sensibilidad de la sociedad, la propia historia, porque incluso hay modelos, hay cuestiones que estamos hablando, por supuesto, en el plano de las democracias occidentales, no nos vamos a ir a países que digamos son más autoritarios, pero por ejemplo hay conductas que son delictivas en Europa y que, por ejemplo, en Estados Unidos no lo son, ¿no? Incluso hay varios modelos de cómo contemplar este tema en las redes sociales, porque tenemos que ver que todo lo que ocurre en Internet siempre va a tener un plano internacional, al fin y al cabo. A mí por eso aludía antes al modelo, yo me siento más cómodo con la corriente que está cercana a la libertad de expresión, que al final es el modelo norteamericano. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos son más permisivos respecto a ciertos, no solo memes, sino mensajes que tienen que ver, por ejemplo, pues con el enaltecimiento de Hitler y cosas de este estilo. De hecho, hubo un caso muy famoso justo antes de que apareciese las redes sociales, de una marcha que hubo en los años 80, me parece que fue en Estados Unidos, una marcha que era de nostálgicos de Hitler, y hubo un abogado judío que defendió a estos manifestantes abogando la libertad de expresión de esto. Evidentemente, esto si hubiera ocurrido en Alemania, un país europeo, se hubiera visto como una conducta delictiva totalmente. Quiero decir que incluso la visión que hay entre países varía, ¿no? Y en el caso de España, bueno, Eduardo tiene una visión más cercana porque ahora al final está en tribunales aquí en España, ¿no? Nosotros estamos un poquito más cercanos a la visión alemana, es decir, somos un poquito más protectivos, ¿no? También es verdad que la visión que tenemos en España por nuestras propias raíces históricas también va inclinado a ese asunto, ¿no? Cuando dices nosotros, no sé si te refieres a España como sociedad o al propio sistema legal. Yo diría que ambos, porque es verdad que quizás actualmente incluso la sensibilidad es algo mayor, porque yo creo que hay mensajes que, por ejemplo, ya no estoy hablando de programas de televisión y cosas que se decían, pues la radio, programas, ¿no? Que ahora probablemente serían sujeto incluso, digamos, serían caracterizadas como delitos de odio y antes no lo era, ¿no? Quiere decir que ahora la sensibilización de la sociedad también es mayor, ¿no? Pero también está el problema de distinguir lo que es delito de lo que no lo es, porque la línea es muy fina. Una cosa puede ser un comentario que sea humor negro, ¿no? Y otra que sea, por ejemplo, un mensaje que sea injurioso o que sea objeto de delito de odio, ¿no? O sea, que la cuestión es bastante complicada, la verdad. ¿Y por dónde notas tú, como experto en este tema que ha investigado mucho, por dónde notas tú que está siendo más la tendencia, sobre todo en los juzgados españoles, es que ha llegado algún tema de algún meme a un sitio tan... Bueno, yo no soy abogado, como he dicho antes, pero es verdad que las investigaciones que he realizado, por así decirlo, la jurisprudencia es bastante variada. Quiero decir, han habido comentarios, por ejemplo, en Twitter, que han ido a la Audiencia Nacional y que han sido condenados, y otros que evidentemente eran diferentes, pero que eran extremadamente similares, que han sido absueltos. Así que es verdad que la papeleta es complicada, porque tenemos unos jueces que absuelven ciertos comportamientos y otros que por el comportamiento similar, porque los casos evidentemente no son únicos, juzgan en sentido contrario, ¿no? Pero eso no tampoco es por culpa de los jueces, es porque la ley al final es imperfecta, porque regular este tema de redes es muy, muy complicado. No sé si en esos casos que has estudiado y en esos supuestos en los que dices que hay veces que, dependiendo del juez, se ha tirado por una opción o por otra,
si notas algún patrón, sobre todo en el caso de que los delitos de odio hayan sido castigados de una forma más severa, si el humor, por ejemplo, ha suavizado todo ese tipo de cuestiones. Bueno, evidentemente hay patrones que están muy claros. Por ejemplo, los mensajes que se entroncan claramente como delitos de odio, por ejemplo, si son, digamos, mensajes que están dirigidos a colectivos vulnerables, pues por ejemplo, pues tema de inmigración y cosas de ese estilo, sí que hay un patrón más condenatorio. O por ejemplo, incluso también las ofensas que están dirigidas a políticos o, digamos, altos cargos del Estado, el propio rey de España, ¿no? Cuando han habido, por ejemplo, canciones o chistes de humor negro que en ese sentido, sí que han habido alguna condena. Pero bueno, digamos que todo lo que es fuera del tema de los delitos de odio, pues entramos ya en una línea un poquito más difusa, porque también entra ahí en juego la propia ofensa, ¿no? de la víctima, quiero decir, si la víctima le resta importancia y no ve motivo para poner una querella, ¿no? O darle importancia, pues ahí queda y ya está, ¿no? Y eso no va más allá. Ahora tenemos el archiconocido, Fran, caso, ¿no? Hace ya varios meses, del asunto de Larachu, ¿no? De esa exhibición que hizo de la fotografía del Sagrado Corazón de Jesús con la cara de una vaquilla. No sé hasta qué punto considera o parte tú de la premisa de que puede ser constitutivo de un delito o no, en base a la jurisprudencia que tú has podido llegar a estudiar, aunque ya sé que no era abogado, que no estás en tribunales, pero bueno, sí seguro que has estudiado mucha más jurisprudencia que yo al respecto sobre si tú lo consideras que pudiera y más o menos incurrir en ese delito de sentimientos religiosos, no. Hablamos de que el gobierno ya ha anunciado de que lo va a reformar y justamente ha sido el día después que pasó todo esto. Parece ser que, no sé, a mí la sensación que me da cuando hace un mensaje de esto el gobierno es que no sé si va a ser delito, voy a regularlo porque aunque lo modifica a posteriori, si a posteriori no es delito y el Código Penal ha extinguido esa responsabilidad, ya no es delito, aunque lo haya cometido antes. Bueno, yo tengo que decir, valga por delante, que aquellas personas que son creyentes, yo sí las considero que están algo más desprotegidas. Digamos que, por ejemplo, una persona que es católica, ¿no? Quizás hay mayor flexibilidad en la legislación española respecto de otros colectivos, ¿no? En el caso de la Larachu, bueno, habría que preguntarle en primer lugar a ella si se ha sentido ofendida o no con el meme que ha realizado, ¿no? En ese caso, si me tuviera que mojar, sí que podría apreciar cierto carácter injurioso, ¿no? Pero como ya digo, tendría que ser ella la que, digamos, se sintiera ofendida o no. En el caso de lo que presentó... Sí, no, pero es que eso fue una contestación a ese meme religioso, ¿no? En el caso del meme religioso... claro, yo hablo de la contestación, exactamente. Los memes que le ha hecho la gente a la sí, ella fue en el programa de Nochevieja, ¿no? Sí, que hizo el tema este religioso. Ella sacó la estampa directamente, que claro, es lo que genera el terremoto. Sí, yo pensaba que te refería a la contestación que hubo, ¿no? En redes sociales a su mensaje. Edu plantea el origen de todo. Yo creo que el origen bajo mi punto Hombre, de vista... sí habría base, pero como ya he dicho al principio, desde mi punto de vista, tristemente, los mensajes que son, digamos, de tipo ofensivo a los creyentes, ¿no? Tienen más manga ancha en España, desde mi punto de vista. Sí. No quiere decir que esté todo permitido, pero hay un patrón, digamos, que no es un colectivo que esté en tanta consideración como otros, por ejemplo. Quizá hay un precepto penal, ¿no? Que castiga a quien vulnere, por así decirlo, ese derecho, ese sentimiento a la religión, o sea, que ofenda, ¿no? a ese diario, en este caso el católico. Se han presentado varias denuncias, por lo que tengo entendido. Veremos la instrucción cómo se desenvuelve. Pero lo que tengo claro es que, aunque a día de hoy, quizá, bajo mi opinión, sí pudiera ser constitutiva de delito, va a estar en una línea muy fina, la verdad, entre ese derecho a la libertad de expresión o quizás sí ella tenía esa intención de provocar ese sentimiento de ofensa a un católico, pero lo que tengo claro es que no vaya a ningún lado porque si modifican ese precepto posteriormente el gobierno, pues eso va a quedar en autoarchivo y fuera. Tampoco Fiscalía ejerce la acusación, imagino, Fiscalía sabemos que depende del gobierno, entonces no creo yo que vaya a ir muy allá, ¿no? Pues Edu, ya que estamos con este tema, y saco una pregunta que es más una opinión un poco al aire para abrir un mini debate antes de entrar en el siguiente bloque. No sé si creéis que a día de hoy hay ciertos temas, creo que él más o menos antes lo ha comentado así, como que despiertan una sensibilidad especial con respecto al tema de memes, y quiero haceros dos preguntas al respecto y repito, abrir un pequeño debate. Uno, si creéis que es ético que ciertos temas tengan una mayor relevancia en este aspecto o sean más susceptibles de, digamos, llevar a gravedad, y si creéis que el hecho de que esos temas puedan ser mucho más mediáticos quizás que otros, pongo un ejemplo muy sencillo, el racismo en torno a Vinicius, aligera mucho los procesos a nivel legal.
¿A Griza a qué te refieres? Que todo se redimensione mucho más y que, por ejemplo, lleve bueno. a los juzgados cosas que en condiciones normales se podrán considerar bromas normales de Internet. Ya, bueno, por ejemplo, ahí, si te refieres en cuanto a los insultos racistas que hay en cualquier pues, estadio de recinto deportivo Sí. o incluso en los aledaños, hablamos de que la Liga, por ejemplo, lleva una persecución, vamos, te lo digo porque conozco el departamento penal de la Liga, Sí, lo sé. lleva, vamos, va sin edie en cuanto No perdona en ese aspecto. no perdona en cuanto hay cualquier tema o se escucha cualquier tema, comentario de índole racista y demás, lo primero que hace es interponer una denuncia normalmente lo hace suele hacer hasta Fiscalía, ¿no? Y bueno, y luego, evidentemente, ante los organismos deportivos. Pero yo creo que, por ejemplo, que se denuncien por parte de, al fin y al cabo, el mundo del fútbol es un escenario. Estamos hablando de que cuántos seguidores tiene el Real Madrid, por ejemplo, que Vinicius denuncie ese insulto racista, o por así decirlo, sensibiliza quizá a una mayor parte de la población mucho más rápido que lo haga pues, un tercero que es desconocido, ¿no? Yo creo que esa labor que hace la Liga o que hace, por ejemplo, el deporte ahora en cuanto a sensibilizar un poco el tema del racismo, pues yo creo que es algo ideal, ¿no? En la sociedad a día de hoy. Te quiero escuchar, no sé si a lo mejor nos estamos volviendo demasiado locos. No, con yo este tema. cogiendo tu segunda pregunta, yo sí que veo una relación que a veces no es tan importante lo que se dice, sino dónde se dice y qué repercusión tiene. Porque es verdad, por ejemplo, lo que ha sacado Edu del tema de Vinicius, a veces hay mensajes que se pueden decir que a lo mejor, bueno, por supuesto, si son racistas, son completamente reprobables, pero a veces digamos, la repercusión que se le da. Porque, por ejemplo, si un mensaje racista, digamos, bueno, un mensaje, digamos, un insulto, porque esto al final aquí hay una auténtica ciencia del insulto, que a lo mejor tú dices algo que no es exactamente un delito de injurias, pero evidentemente éticamente no está bien, ¿no? Si se le da repercusión, por ejemplo, en Internet, en televisión, ¿no? Quizá eso se va a ver más afectado que a lo mejor otro mensaje que es más grave, pero que no tiene repercusión alguna, ¿no? Entonces, eso es interesante contemplarlo de ese modo. A veces la repercusión o la viralidad que tiene un mensaje. Por ejemplo, en un campo de fútbol, evidentemente, si un medio de comunicación, ¿no? El telediario, enfoca a un espectador en un campo de fútbol llamando, pues yo qué sé, mono a un futbolista, ¿no? O insultándole gravemente, eso va a tener mucha repercusión. Pero tú a lo mejor puedes hacer una auténtica... digamos, un ensayo, si cabe, de insultos que a lo mejor no tienen ninguna repercusión porque es un foro o es un espacio de Internet que apenas tiene repercusión, ¿no? Esa sería una de las claves, a mi parecer. Voy más allá en ese sentido, entonces. ¿No creéis que pueda ser un poco hasta injusto? Que, por ejemplo, el hecho de que una cámara te haya captado y haya salido a lo mejor en el informativo de las dos ya te condiciona mucho para que tú vayas muy... valga la redundancia, condicionado y perjudicado a un posible proceso legal. No solo es injusto, sino que en redes sociales yo creo que a ciertos personajes públicos se les va buscando. Por ejemplo, hay ciertas cosas que dicen ciertos políticos, pues digamos, a lo mejor de partidos de derecha, que a lo mejor tienen una sensibilidad más especial o más repercusión que si lo dicen otros políticos, ¿no? Y viceversa también, por supuesto, ¿no? Pero eso al final es un poco, pues... no sé si injusticia, pero ese es el ecosistema que hay en redes sociales, que a veces se pueden malinterpretar las cosas, a veces se puede sacar de contexto, porque evidentemente lo que queda por escrito, tú no ves exactamente la intención de la persona que ha escrito ese mensaje, por lo tanto, pues sí, es complicado, injusto, sí. Edu, te quiero escuchar sobre este tema. Pues sí, es lógico, los medios de comunicación lo que hacen es que viralizan todo mucho más, ¿no? Probablemente, si ese comentario racista... pues nadie lo hubiese escuchado o nadie hubiese puesto esto, haber calmado el cielo, o lo hubiese puesto a través de medios de comunicación, pues probablemente, en el caso de Vinicius que comentábamos, esos chavales hubiesen vuelto, ¿no? al campo de fútbol al fin de semana siguiente. Los medios de comunicación juegan un papel esencial prácticamente en cualquier parcela de nuestra sociedad. Hablamos también de una cosa muy importante. Muchas veces la presunción de inocencia, por ejemplo, pues con esto de libertad de información y demás, se queda muy en una esquina. Hablamos de multitud de casos que han sido archivados o han resultado con sentencia absolutoria y, en cambio, han abierto telediarios durante meses, ¿vale? Entonces, los medios de comunicación quizás tienen pues, un papel fundamental en todo esto y en muchas ocasiones con un perjuicio importante para una persona que realmente luego puede resultar suelta. Evidentemente, hablamos que si hay un insulto y ese insulto se ve con la cámara y se reproduce, pues esa persona que cometió un insulto se ha equivocado. Pero es que además de equivocarse, va a caer sobre él no solo el peso de la justicia, sino también todo el peso social. El peso social, sí. Vamos a ir ahondando en el tema de
de los memes, muchas veces yo creo que lo vinculamos de forma directa con el humor, Francisco, y eso me lleva a bueno, pues un tema que yo creo que es de debate casi público, por encima incluso de legal, que es dónde están los límites, sobre todo en Internet. No sé si... Entiendo que has reflexionado sobre esto, sobre si existe un derecho al insulto. Bueno, más que un derecho al insulto, bueno, derecho al insulto como tal no existe, porque evidentemente todo lo que sería la conducta delictiva pues no es admisible, pero más que un derecho al insulto, que yo, en mi opinión no existe, lo que existe es una ciencia del insulto, porque cuando ya dejamos, no entramos en la línea, ¿no?, del mensaje delictivo, estamos entrando en lo que no es delictivo, ¿no? Estamos hablando de comentarios que ofenden a personas, ¿no?, que afectan a personas, pero que no son imputables. Ahí entramos en un escenario mucho más espeso, ¿no? Evidentemente hay muchos factores que tienen que ver, porque lo hemos comentado antes, no es lo mismo que se diga un mensaje por una cuenta que tenga millones de seguidores que por alguien que sea desconocido. También, por ejemplo, lo hemos comentado también hace un rato, el tema de la Lachú o del tema de los creyentes y todo eso. También tiene que ver la propia afectación de la persona, porque a mí me pueden insultar por redes sociales, pero si a mí no me importa y lo dejo correr, pues ya está, ¿no? En cambio, si a mí me ofende especialmente e incluso me provoca, qué sé yo, un daño psicológico o algo así, pues yo a lo mejor tendría derecho de hacerlo. Entonces, el problema de este asunto es que la limitación, y yo perdóname que no te pueda contestar claramente, porque al final es un tema que depende mucho de las circunstancias y de todos los factores que entren en juego, ¿no? Le doy una vuelta a la pregunta. ¿Puede llegar a suavizar el humor un meme que una persona pueda considerar ofensivo a efectos legales? Bueno, el concepto de ánimo juggandi, ¿no?, que traducido, digamos, al lenguaje no jurídico sería estaba de broma, ¿no?, o esto no era con intención. Hombre, eso también se tiene en cuenta, ¿no? Hay muchos factores también incluso a posteriori, ¿no? El perdón que se le da, ¿no?, si la persona se disculpa, si manifiesta que no era la intención de hacer daño. Hombre, todas esas cosas lógicamente entran en juego, ¿no?, y pueden suavizar, sobre todo si es un mensaje que es claramente, pongamos, un mensaje racista, un mensaje, por ejemplo, que enaltezca el terrorismo. Pues, por ejemplo, si la persona que ha emitido ese mensaje posteriormente se disculpa, ¿no?, o dice que no era su intención, pues eso va a suavizar la pena o incluso puede resultar que la cosa quede en nada, ¿no? Aquí me sale casi la vena comunicador, porque claro, al final voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que creo que se entiende bastante bien. Si nosotros estamos viendo una película de comedia y en esa película de comedia un actor insulta de forma racista, todos damos por sentado que es parte de un guión. Por lo cual, que una persona lo haga a través de un meme, no sé si, desde mi perspectiva, esto es una opinión súper personal, está bajo el mismo paraguas, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, a ver, habría que ver qué meme, ¿no? Porque, por ejemplo, en Internet, aparte de que, bueno, es el tema de la película, yo creo que no sería comparable, porque la película está claro que es un elemento de ficción que no se corresponde con la realidad de las redes sociales, pero los memes, pues habría que ver el contexto, porque también los memes son de carácter internacional. Como he comentado hace un momento, si un meme, digamos, que enaltece, pues no sé, a Hitler, por ejemplo, Sí. por exagerar mucho, si se hace, digamos, en un foro de Estados Unidos, probablemente no tenga repercusión. Pero quizás si se pone en un foro de Internet, ¿no?, o una red social alemana, probablemente sea delictivo, ¿no? O sea, que el lugar donde se hace también es importante, al final, ¿no? Pero yo diría que en general los memes ya tendrían que ser muy extremos y muy radicales para que se enjuiciaran. Tendría que ser una cosa muy concreta, auténticamente ofensiva, ¿no?, para que, digamos, fuera delictiva, ¿no? Habría que ver ese tema, no sé. El paraguas del humor negro, Claro. evidentemente, pues eso lo que hace es que protege o salvaguarda un poco ese derecho de la libertad de expresión y demás en redes. Es que es muy difícil, o sea, es que en muchas ocasiones al despacho no han podido llegar situaciones como esta y es bastante... Es decir, plantear una acción judicial para perseguir esto... Yo, por regla general, no sé, es que sea evidentemente algo claro que va hacia por ti, hacia tu sentimiento, hacia tu persona. Que hay un caso claro de hacer daño, quiere decir. Hablamos, por ejemplo, la divulgación de una foto con un meme para reírse de una persona de color o, yo qué sé, o con una cierta apariencia física o con, yo qué sé, o con que le falte una parte de su cuerpo y se haya una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Ahí quizás sí entramos en que se puede haber una pequeña parcela a una posible comisión de un delito, más allá de una libertad de expresión. Lo que decías del cine, pues yo estoy con Fran. Es una ficción, es una película. Si se hiciera ahora una película como Torrente, por ejemplo, cuando se hacía anteriormente, pues Torrente era todo lo que... Todos los males, esa persona tenía todos los males, ¿no?, que la sociedad pues ahora mismo detecta, ¿no?
pues racista, machista, bueno, pues todo, vago, era todo, ¿no? Tiene el prototipo todo. completo, sí. Yo estoy con Eduardo en que el humor al final es un paraguas bastante grande, no que lo cura absolutamente, pero es que incluso la cuestión es más complicada, porque tú imagínate que hay un meme que es auténticamente ofensivo o que incluso es de carácter delictivo, pero a lo mejor la persona que lo ha enviado en redes sociales no ha sido el creador de ese meme, sino que simplemente es un reenvío que lo ha cogido de otra red social. O sea, a veces no puedes saber ni siquiera el origen de dónde ha venido eso, o imagínate si ese meme se viraliza con mucha rapidez. Imagínate que hay, pues, por ejemplo, no sé, por decir un número, 5.000 usuarios que están poniendo ese meme en Twitter. Sí. Lo vas a encausar a esos 5.000, es imposible. O sea, eso es muy difícil. Pero pongo un caso, recuerdo hace unos años, sinceramente no sé cómo acabó el tema, pero sé que hubo un proceso judicial, creo que para una chica que hizo una broma en Twitter, hizo una especie de meme sobre la muerte de Carrero Blanco. Salió suelta. Salió suelta. Pero esa persona se emprendió, digamos, un proceso judicial contra ella por algo que tampoco va contra alguien en concreto que se pueda ofender, porque Carrero Blanco ya no estaba vivo. Entonces... Además, lo llevó la Audiencia Nacional. O sea, que no lo llevó... Que no fue un juego de distancia, un juego de instrucción sencillito, fue la Audiencia Nacional. Mike, creo recordar que incluso era de la región de Murcia. Es que yo creo que es de por aquí cerca. No quería decirlo antes para no... Es que creo que era por aquí. Creo que es de muy cerca, ¿eh? Sí, y salió resultado suelta. Eso sí lo sé porque en su día lo vi, hace años de esto, hace ya bastantes años, y se amparó en esa libertad de expresión, en ese humor negro, si no recuerdo mal. Como ha dicho también antes Fran, es que cada tribunal, es que cada juzgado, en muchas ocasiones te dictaminan resoluciones que en un mismo contexto, en algunas sentencias son condenatorias y otras son absolutorias, y con rasgos muy aparentes. Antes yo estaba pensando precisamente en ese caso, porque yo también sé cuál es, y además ese caso yo me atrevería a decir que tuvo mucha repercusión por quién era el que lo hizo, porque era, digamos, una persona que se movía mucho en redes, le gustaba un poco, digamos, agitar, por así decirlo, pero efectivamente fue absuelta. Yo, hombre, en mi opinión, quizás justamente, porque de verdad que el chiste que hizo de Carrero Blanco era, comparado con lo que se lee hoy en día, bueno, depende del punto de vista. Es que quizás lo que se lee hoy en día, si te vas 15 años atrás, es que son cosas, vamos, es que evolucionamos muy deprisa en ese aspecto. Claro. En ese aspecto vamos muy rápido. Lo que se decía hace 15 años ahora se considera, yo qué sé, que tenías que estar preso. Hay ejemplos más cercanos, si no queréis ir tan lejos, lo que pasa es que no es un meme como tal, pero por ejemplo Dani Mateo fue denunciado por sonarse la nariz en la bandera de España, pero al final yo vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un programa de humor, un programa que se basa en la ficción con un guión. Para mí no hay diferencia entre eso y una película, pero esto, repito, es una opinión súper personal. Bueno, sí, recordaba ahora un poco eso. Delictivo, bajo mi punto de vista, quizá tampoco. Es que el derecho penal, es que lo hemos dicho muchas veces, incluso a lo mejor también lo hemos dicho hoy, es que el derecho penal debe ser la última baza. Creo que el derecho penal protege derechos tan fundamentales que es que no podemos meter todo en una denuncia en comisaría o en el juzgado o en Guardia Civil, porque es que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? En muchos programas que hemos tenido, que hablamos de temas de familia y demás, todo el mundo en una separación siempre, delito. No. Hay muchas más ramas del derecho que pueden solucionar esto de una manera distinta a una denuncia, una querella y que sea un juez el que le condene a pena de cárcel, ¿no? Hay otros remedios, ¿no? Hay otros remedios antes de que ir a un juzgado de esas características. Francisco, memes y política, que es otro de los ¿Te ha gustado el tema? Sí. Es otro, bueno, de las aplicaciones más evidentes de los memes. ¿Hasta qué punto realmente crees que pueden tener influencia o importancia un meme en el entorno político? Muchísima, porque al final los memes tienen un impacto cultural muy grande en la sociedad. Los memes influyen en todo. Al final no quiere decir que los memes vayan a ganar votantes, pero por ejemplo hay memes que se han hecho muy famosos, ¿no? Y hay, por ejemplo, usuarios de internet que los han, digamos, reenviado, ¿no? O posteado simplemente porque les hacían gracia o por sumarse a la moda, y al final eso crea corrientes de opinión, ¿no? y política. Y bueno, tenemos muchos ejemplos recientes, ¿no? En los cuales pues, los memes han influido mucho, incluso en campañas electorales, que ahora, bueno, si queréis lo comentamos. Por favor, adelante. Bueno, pues yo estaba pensando concretamente en dos casos. El primer caso es el caso de Donald Trump y el meme de la rana Pepe, o The Frog, Pepe the Frog, no sé si os sonará. Bueno, yo me he permitido traer aquí una imagen que la voy a enseñar. Es curioso la historia de este meme, porque digamos que esta caricatura que estamos viendo aquí arriba es un meme que fue, bueno, un meme, es una caricatura que fue inventada, fue creada, mejor dicho,
por un escritor, digamos, que ideológicamente era de izquierdas, ¿no? Se creó en el año 2005, ¿no? Y más o menos cuando Donald Trump se presentó a las primeras elecciones, se le ocurrió postear en Twitter esta imagen de aquí abajo, ¿no? Que es, por así decirlo, transformar este meme de aquí arriba, ¿no? Con la figura de Donald Trump, ¿no? Pues automáticamente esta caricatura, su creador, madre mía, se llevó la mano a la cabeza, fue convertida en la mascota, ¿no? De los partidos de alt-right, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Y al final los memes tienen mucha influencia, porque, por ejemplo, cuando estaba sucediendo el asalto al Capitolio, que fue tan famoso, al mismo tiempo había una especie de ciberguerra en Internet, sobre todo en foros muy famosos como Reddit y todo esto, en los cuales los seguidores de Donald Trump estaban, por así decirlo, posteando todo este meme de la rana Pepe. Incluso muchos de ellos probablemente no estarían de acuerdo con la idea de Donald Trump, pero posteaban este meme porque les hacía gracia, ¿no? Entonces, bueno, claramente tiene una influencia grandísima. Desde luego, el creador de este meme se arrepintió muchos años después de haberlo creado, porque fíjate tú qué vuelta dio el asunto, ¿no? Ahí también donde está quizás el buen hacer de un gabinete de comunicación o, en este caso, por ejemplo, de un equipo de campaña, para saber darle la vuelta a eso y aprovecharse de esa inercia en un sentido positivo. Sí, bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, hay otro caso, lo voy a mencionar, hay otro caso, el famoso meme de... Lo he dejado votando, ¿eh? Sí, vamos a comentarlo, por supuesto, aquí estamos para mojarnos, ¿no, Eduardo? Claro. El famoso meme de Perro Sánchez, ¿no? Que al final es un meme que utiliza un juego de palabras, ¿no? Consta por entrevistas que le han hecho al presidente de España que ese meme le saca de quicio, o sea, lo detesta, le indigna bastante. Y yo quería enseñar ya la última imagen que saco. No, tranquilo, a mí me encanta. Hay un meme que es el de, pone aquí, no más sabe el perro por Sánchez que por... ¿no? Sánchez por perro que por Sánchez. Exactamente. Este meme que tenemos aquí fue posteado en Twitter justo después del debate que hubo entre Sánchez y Feijóo, y fue posteado en Twitter por la cuenta oficial del PSOE. Fíjate que esa es una manera de darle la vuelta y utilizar un meme a tu favor, porque, mirad, el presidente del gobierno no puede evitar que estos memes se produzcan. Este meme, hombre, para él evidentemente es ofensivo. Yo no lo veo con carácter, bueno, injurioso, a él le molestará mucho, pero esto al final es una broma, es un juego de palabras. Sí es verdad que a lo mejor el carácter despectivo, refiriéndose a un animal, pues sí podría tener cierto carácter, no sé, Eduardo, qué opinará, pero es que incluso las propias juventudes del Partido Socialista, todo se ha dicho, pues aprovecharon la oportunidad, hasta hicieron un videojuego que se llamaba El Fantástico Perro Sánchez. Eso lo podéis ver que estaba ahí. Pues eso es una estrategia bastante inteligente. Pues, al final podemos estar de acuerdo o no con las ideas políticas, pero fueron muy inteligentes porque dijeron, coño, no podemos eliminar ese meme de las redes, vamos a utilizarlo a favor, ¿no? Y bueno, no sé si fue determinante para que, bueno, el presidente volviera a revalidar, ¿no? Digamos, con las elecciones, pero le supieron dar la vuelta. La verdad es que fue bastante inteligente, todo se ha dicho. ¿Qué os parece a vosotros, más allá de, creo que aquí es evidente que hay un buen uso a nivel comunicativo del meme por parte del partido, pero qué os parece a vosotros, te lo pregunto quizás más a ti, Francisco, que está muy metido en este mundillo, que un partido político en general, entidades a las que se le presupone una seriedad, digamos, entren a este juego casi caricaturesco? Pues al final, si quieren sobrevivir o quieren tener impacto, aunque yo sí estoy de acuerdo que a veces pues son, digamos, cuestiones que deberían ser institucionales, más serias, ¿no? Y caen en la banalidad de las redes sociales, pero es que les es útil. Hay otro caso, que no me he traído más imágenes, pero por ejemplo el caso de Alvise, creo recordar que utilizaban una ardilla, ¿no? Como imagen de su partido, y al final, ¿qué pasó? Que sacaron eurodiputados, ¿no? Y al final es que eso repercute, porque pensamos que la gente joven, sobre todo, es muy dado de sumarte a estas modas, de postear esta imagen, de provocar la gracia. Quiero decir, bueno, yo no he estudiado ciencias políticas, pero es que hay mucho de psicología y de sociología también. Es que se puede ver que alguien vote a un partido político simplemente porque le hace gracia su mensaje. Quiero decir, tan fácil como eso, ¿eh? Eso es así. Hay ejemplos, pues, incluso en el ámbito de las redes sociales hemos visto a cuentas mucho más serias incluso que un partido político, como es la policía, el que fue la primera gran cuenta de Twitter que hacía bromas, incluso recomendando a la gente qué tenía que hacer para que no los pillaran un control de drogas. O sea que no sé si quizás pueda despertar cierta duda a nivel legal, pero es evidente que su objetivo comunicativo lo consigue. Sí. Bueno, también es muy peligroso, porque quien mucho habla en redes sociales, pues mucha facilidad tiene de equivocarse. Y de hecho, bueno, no solo la cuenta de la policía, sino otras cuentas institucionales, por así decirlo, también han metido la pata
poniendo según qué cosa y han tenido que borrar el mensaje. Pero evidentemente las redes sociales están ahí y bueno, te tienes que adaptar como puedes, hacer llegar tu mensaje, eso está claro. Cambiamos un poco de perspectiva, vamos terminando ya. Sabemos que las redes sociales a día de hoy son un terreno muy fértil para el debate, pero también muchas veces para los conflictos legales. ¿Hasta qué punto, como usuarios, estamos protegidos ante posibles sanciones o denuncias por lo que hagamos en redes sociales? Bueno, vamos a ver. Es complicado porque evidentemente, según lo que hemos comentado antes, no es una cuestión que esté, digamos, correctamente regulada. A veces hay casos en los cuales te toca un tribunal y eres absuelto y en otro caso a lo mejor tienes menos suerte, ¿no? Porque son casos muy similares, ¿no? Y la regulación no esté clara. Yo diría que en España tenemos suficiente protección. Es verdad que, hombre, hay casos muy generales, por ejemplo, si no eres de un colectivo vulnerable, pues quizás estás más desprotegido. También según tus circunstancias, por ejemplo, si eres un menor de edad, evidentemente estás más protegido que si eres adulto. Es complicado, pero te voy a decir una cosa, yo creo que el verdadero peligro no está tanto en, digamos, ese perjuicio que se pueden producir a las personas, sino, digamos, en los casos en los cuales no se llega al delito. Me voy a explicar. Se están produciendo comportamientos ahora mismo en la sociedad que no se veían antes, y me refiero a comportamientos de censura. Por ejemplo, ahora hay muchos usuarios de redes sociales que se lo piensan 2 veces poner un mensaje o no ponerlo. ¿De acuerdo? Yo tengo bueno, lo he estudiado, que, a ver, no quiero caer en la banalidad, pero yo estoy convencido que el Internet de los principios de los 2000 era más libre que el que tenemos ahora, ¿eh? Yo estoy convencido de eso. Ahora mismo hay algunos fenómenos que no se producían antes. Se sonará, por ejemplo, la espiral del silencio, que es cuando tú estás en una red social y ves que la corriente mayoritaria no es la tuya. Por ejemplo, si vosotros ahora os declararéis fans del Barcelona, ¿no? Y yo fuera aquí el único seguidor del Real Madrid y estamos teniendo aquí un debate, yo a lo mejor tendría que decir, bueno, no voy a decir yo que soy del Madrid, ¿no? Porque a lo mejor quedo mal o algo así, ¿no? Pero es que incluso hay comentarios que, aunque no sean, por así decirlo, delictivos, caen en otros fenómenos sociales, como son, por ejemplo, la denominada cultura de la cancelación. Es decir, ciertas personas que han puesto un mensaje en redes sociales, pues mira, yo sigo a este político, a mí me gustan estas ideas, y al día siguiente lo han despedido del trabajo. Esto ha pasado mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y eso la verdad es que te impacta, porque dices, coño, yo no he puesto nada que sea injurioso, yo simplemente he dicho, por ejemplo, en Estados Unidos, yo soy seguidor de Donald Trump, ¿no? Y al día siguiente su jefe, que era más progresista, dice, ¿has puesto esto en Twitter? Pues no vamos a contar contigo, ¿no? Eso es terrible al final, porque te limita mucho tu expresión en redes sociales. Te la cuarta, totalmente. Sí, sí. Que tú muchas veces piensas que va a poner por si sienta mal o por si tiene un mensaje con una cierta connotación indirecta que puede alguna persona hacer creer algo. O sea, a mí me pasa en ocasiones, por ejemplo, sobre todo cuando, yo qué sé, pues cuando buscamos, os pongo un ejemplo claro, buscamos un nuevo empleado en un despacho de los de la firma, ¿no? Publicamos un anuncio y ya previamente, en muchas ocasiones, hablas con tu equipo para decirle, oye, vamos a incorporar a una persona nueva, no quiere decir que me vaya a cargar uno de vosotros. O sea, ya tienes que ponerte un poco la venda antes de sacar el anuncio, para que nadie pues, o se preocupe, por ejemplo, te hablo en este pequeño contenido, en este pequeño contexto te hablo así, pero en muchas ocasiones, sobre todo los que viven de una imagen pública como un político, dirá, ¿lo subo? ¿No lo subo? ¿Qué pasa ahora con la guerra, por ejemplo, ha pasado en cuanto a ciertos varones del Partido Socialista, en cuanto a ciertos mensajes que han subido a través de redes sociales que van en contra un poco de la línea de la dirección? Es que no pasa así. Muchas veces te limita en, es que si pongo esto va a aparecer, no sé, que me estoy metiendo con ese tipo de colectivo, ¿no? Y eso luego te arrastra, porque ya hemos hablado de que, aunque tengamos quizás ese derecho al olvido, ¿no? O se esté trabajando en ello, no siempre nos permiten el que se olvide ese mensaje, o incluso luego nos encontramos en muchas ocasiones como una persona famosa, vemos por ejemplo a Gatero de la Prada, que dijo un comentario de una cierta injuria al colectivo gitano y tuvo que pedir disculpas. Somos esclavos de nuestro contenido y muchas veces cosas que sin importancia que queremos publicar, comentar, decimos, mira, no lo publico, no lo comento porque todo el mundo piensa rojo, tampoco es rojo, yo pienso lo mío y me lo quedo en mi casa y lo comparto con mi amigo. Como dice Fran, quizás hace 10, 15 años nuestra libertad de expresión en redes sociales era mayor. Ahora ya, como vayas en contra de la ola, ya sabes que la ola te va a dar un revolcón. La verdad es que también lo digo así con cierta resignación, porque al final
creemos que estamos en una sociedad más libre, sobre todo en el tema de redes y tal, y yo me atrevo a decir que no, que ahora quizás estamos más controlados y todo lo que decimos tiene más repercusión. Y yo lo he comentado antes, al final un poco mi postura, ¿no? Yo creo que cuando estamos en una sociedad democrática, ¿no?, y los ciudadanos tienen temor a decir algo por las repercusiones, ahí está claro que hay algo que no funciona, cuando a lo mejor en el año 2000 sí se podía decir, ¿no? Y bueno, y eso es complicado, porque claro, al final depende de la propia cultura de la sociedad, la propia sensibilidad. Antes se podían hacer chistes de ciertos temas que ahora, por ejemplo, lo que has comentado, fíjate, lo de las películas de Torrente, eso sería ahora, sacar una película de ese estilo sería muy criticada, ¿no? Y estoy seguro, creo que ahora va a sacar la sexta entrega, seguro que no va a tener el tono de las dos primeras, estoy seguro. Pues yo, Pedro, vamos. Pues tienes Opino una cosa como muy, Fran. muy bonita en la mesa como para no hablar, ¿eh? Yo, evidentemente, bueno, ya lo hemos dicho al principio, que es el primer invitado que me tiene un regalo. A los invitados que vengáis, yo os lo aconsejo si queréis que les demos estos bombos, El ¿sabes? presentador de momento no ha tenido tanta suerte, ¿eh? No, bueno, es importante aquí el tema, ¿sabes? Bueno, miento, yo me llevo unos calcetines en el de Navidad. Es cierto. Pero no fue el invitado. Bueno, aquí también, bueno, a toda la gente que nos sigue, muchas de ellas son amantes del derecho y de todo este tema que hemos hablado hoy, Fran, como doctor en Derecho, ha publicado un libro que se llama Derecho y Nuevas Tecnologías, que es un libro que, bueno, que nos habla de esa influencia de Internet en esa regulación de los derechos de la personalidad y los retos digitales del ordenamiento jurídico español y que, bueno, a mí me lo ha regalado, me lo voy a leer y os recomiendo que a todos los que os apasiona este mundo, esa relación entre derecho y nuevas tecnologías, que aquí tenía a su autor, que encima también es como nosotros, que es murciano, que es compañero mío, y yo creo que el libro, ya hablaré sobre él cuando me lo lea en los siguientes capítulos, pero seguro que no nos van a dejar indiferentes y que os animo a la gente que os guste el tema, que yo conozco a Fran desde hace muchos años y es un buen artista. Francisco, como tú seguramente sí te lo habrás leído, hazme un pequeño comentario del libro. Bueno, pues al final el libro es un buen resumen de lo que hemos hablado aquí en este ratito, ¿no? ¿Qué influencia tiene Internet en los derechos fundamentales? ¿Qué suponen todos estos problemas respecto a los conflictos que hay en la sociedad, ¿no? La libertad de expresión, el honor, la censura. Otros problemas también que no hemos hablado, pero que también son muy importantes, como la protección de datos personales, que también es muy, muy relevante. Bueno, pues humildemente, si alguien tiene interés, pues nada, todas las recomendaciones que ha hecho Eduardo, hay que seguirla al pie de la letra. Barato. Barato. Pues mira, a mí me va a venir muy bien el libro porque como hay 3 o 4 preguntitas que ya por tiempo no te puedo hacer, Muy bien. seguramente está la respuesta ahí dentro. Muy bien. Francisco, muchísimas gracias por venir, ¿te lo has pasado bien? Hombre, yo espero repetir. Yo me ha encantado Ha quedado pasar. tema del tintero. Sí, ¿eh? evidentemente quedan muchos temas y evidentemente hay mucha información que, bueno, en una segunda edición, Fran, pues estaremos encantados de que venga otra vez a vernos. Nada, gracias a vosotros y nada, muy agradecido de haber estado aquí. Muchas gracias, Fran. Edu, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Gracias, Pedro. Hablamos. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que una vez más habéis estado al otro lado de las pantallas, a nuestro equipo técnico y por supuesto a todos los que nos seguís semana a semana aquí en Jurídicamente Hablando. La semana que viene más, esperemos que mejor. Hasta entonces, un beso, adiós.